Me llamo Carlos y quiero contar algo que me sucedió relacionado con mi mejor amigo, algo que me parte el alma y que jamás olvidaré. Mi amigo, de quien les hablo, se llamaba Roberto. Teníamos la misma edad cuando sucedió todo, y también cumplíamos años el mismo día. Pareciera ser que el destino nos quiso juntar, como anticipando que pasaría algo que solo se puede superar con la fuerza de la amistad. Teníamos tan solo 18 años cuando comenzó la pesadilla. Fue un día mientras platicábamos él y yo junto con otros amigos. Roberto anunció que diría algo, pero que por favor no nos riéramos de él. Dijo que un demonio lo perseguía. Éramos adolescentes y no tomábamos nada en serio, así que cuando nos dijo eso todos dimos unas carcajadas que se escucharon en toda la escuela. Roberto solo inclinó su cabeza y se quedó en silencio. Ver su actitud nos hizo pensar que tal vez no estaba bromeando. Ya comenzaba el mes de agosto, el frío se empezaba a sentir y las salidas nocturnas del grupo no eran tan frecuentes. Sin embargo, siempre nos juntábamos en mi casa a jugar videojuegos para distraernos un rato. Recuerdo que era una noche de sábado y aún era temprano, como las 9 de la noche. Ya teníamos 2 horas jugando y habíamos encargado una pizza. A los pocos minutos sonó el timbre y Roberto me miró, como diciendo que yo fuera a abrir la puerta. Me levanté del sillón, recorrí el largo pasillo que divide la sala de la puerta de entrada y me alegré al ver que era el pedido de la pizza. Pagué, di las gracias y volví a la sala. Habían pasado solo unos 3 minutos, pero al llegar a la sala, Roberto ya no estaba. Pensé que había ido al baño. Puse la pizza sobre la mesa y me volví a sentar. A los pocos segundos logré escuchar un tenue murmullo, como si alguien estuviera balbuceando o llorando en voz baja. Me levanté del sillón, traté de seguir el sonido y no tardé en descubrir de dónde provenía. Primero pensé que se trataba de una broma, pero cuando miré más detenidamente, comprendí que era algo serio. Roberto estaba acurrucado en el piso, en un rincón de la sala donde casi no había luz. Quedé perplejo al ver cómo le temblaba todo el cuerpo. Era él quien murmuraba y balbuceaba, tenía su cabeza inclinada y la cubría con sus rodillas y brazos, como un niño que se oculta de algo, como si escapara de alguien. Me acerqué, me arrodillé frente a él y le toqué los brazos para intentar moverlos y verle la cara. El grito de espanto que dio apenas lo toqué me estremeció y me congeló la sangre. Le dije que era yo, pero parecía estar fuera de sí, como si hubiera vivido el espanto más grande de su vida. Solo movía sus brazos, como tratando de defenderse, de escapar, de salvar su vida. Logré abrazarlo con todas mis fuerzas mientras él gritaba desesperado. Estuvimos así unos 10 minutos, aferrados en ese rincón sin que yo lo soltara y sin que él dejara de llorar. Una vez que se tranquilizó, logré levantarlo y sentarlo en el sillón. Le di un vaso de agua y traté de calmarlo. Entonces me relató una historia que casi me hizo salir el alma del cuerpo. Me dijo que todo había empezado el mes pasado, en la primera semana de vacaciones. Esa tarde de lunes había ido a la cancha conmigo y los demás chicos, y luego habíamos compartido un rato en la esquina de su casa. Después de que nosotros nos fuimos, él regresó a su hogar. Todo marchaba normal hasta que llegó la hora de acostarse a dormir. Tuvo una pesadilla que lo despertó, y a partir de ese momento comenzó a sentir algo que nunca antes había experimentado, una presencia que hasta ese día lo acompañaba. Siguió diciendo que había alguien en su habitación, que podía sentir esa presencia claramente y que aunque miraba a su alrededor, no podía ver a nadie. Dijo que se levantó de la cama para encender la luz, pero que eso fue algo de lo que se arrepentía, porque cuando se acercó al apagador, lo sintió más cerca. Fue entonces cuando lo vio, era una silueta similar a la de un hombre, levitando unos pocos centímetros sobre el suelo. No tenía rostro, brazos ni piernas definidos, solo era una gran sombra con una cabeza enorme y extremidades deformes. Sus ojos eran como 2 brasas ardientes que generaban un calor que le estremecía el cuerpo.
La figura se acercó lentamente hasta quedar muy cerca de su rostro. Las náuseas se apoderaron de él al percibir el olor nauseabundo de la criatura. Lo último que recordaba era que había caído de espaldas al suelo, al mismo tiempo que esa cosa se abalanzaba sobre él. Dijo que aquella maldición parecía haberse quedado en su cuerpo y que, cuando despertó, ya no se sentía igual. Desde hace unos días, todo había empeorado. Antes, solamente lo veía de pie, agachado, caminando en 4 patas o flotando. Pero siempre estaba a lo lejos. Sin embargo, esos últimos días ya lo atacaba físicamente. Había momentos en los que lo empujaba, lo rasguñaba o lo golpeaba en la cara. Me contó que, cuando yo había ido por la pizza, aquel diablo estaba parado frente a él y, de pronto, se abalanzó y lo lastimó en el cuello. Por eso sentía tanto miedo. Comentó que ya estaba harto y que se moría de terror. Me pidió, por favor, que lo ayudara, que no lo dejara solo. Esas palabras me dejaron sin habla. No había razón lógica que me permitiera comprender lo que acababa de decirme. Eso no podía ser real. No le podía estar pasando eso a mi mejor amigo. No tendría que ser así. Ver sus lágrimas caer sobre sus mejillas me conmovía el alma, pero verlo temblar mientras me contaba su historia me llenaba de terror. Intenté abrazarlo, pero cuando apoyé mi mano sobre su cuello quedé atónito. Unas 3 largas heridas marcaban el costado de su cuello, y delgadas líneas de sangre ya habían llegado a su hombro y espalda. Roberto acababa de decirme la verdad. Alguien o algo estaba haciéndole daño, y parecía que empeoraba cada vez más. Desde aquel día comencé a tratar de pasar más tiempo con él. Incluso inventamos alguna excusa de estudio para que se quedara a pasar toda la noche en mi casa. Yo no podía ver a aquella cosa, pero sí veía cómo Roberto sufría a causa de sus ataques. Al principio, el diablo mantenía cierta distancia cuando yo estaba presente, pero, con el pasar de los días, ya no le importaba mi presencia y hacía de la vida de Roberto un verdadero infierno frente a mis ojos. En una oportunidad, como muchas otras veces, él se quedó a dormir en mi casa. Yo le daba mi cama y dormía sobre unas cobijas al lado. Esa vez me despertaron unos murmullos, unos leves murmullos, y al abrir los ojos supe que no era otra cosa que su pedido de auxilio. Quedé perplejo cuando vi que Roberto estaba pegado sobre el techo de la habitación, algo lo sostenía del pecho y del cuello. Sus piernas colgaban y sus manos se aferraban, aparentemente, a las manos invisibles que presionaban su cuello, como tratando de quitarlas y de ese modo liberarse. Jamás olvidaré sus ojos. Mi amigo agonizaba sin dejar de mirarme, suplicando por vivir. Fue tanto el odio que sentí, que me levanté y salté, tomándolo de sus piernas para bajarlo. Comencé a gritar desesperado y, mientras jalaba a Roberto hacia abajo, llamaba a mi padre por auxilio. Unos segundos después, mi padre abrió la puerta y pudo ser testigo del siniestro momento. Tampoco vio a aquel demonio, pero quedó asustado al ver a Roberto apoyado sobre el techo y a mí colgando de sus piernas, tratando de bajarlo. Apenas abrió la puerta, caímos al piso. Esa noche no dormimos, ni nosotros ni mis padres. Mi madre nos preparó café y, sentados en la cocina, le pedí a Roberto que les contara lo que había ocurrido. El color de la piel de mis padres se tornó pálido a causa del espanto, pero la conmoción al ver las lágrimas y el sufrimiento de mi amigo pudo más. Sin embargo, todos quedamos confundidos cuando nos pidió que no le dijéramos nada a su familia, menos a su madre. Nos suplicó tanto que terminamos haciendo esa promesa. Ni siquiera quiso aceptar que lo lleváramos a visitar algún curandero, pero logramos convencerlo para que nos acompañara a la iglesia, y así comenzó nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra. Digo nuestra porque junto a mis padres jamás nos apartamos de él. Desde ese día prácticamente se mudó a vivir con nosotros. Todos los días participábamos en la misa, y aunque él siempre se negó a participar en los sacramentos de la confesión y comunión, parecía que de a poco iba mejorando. Nos unimos a un grupo parroquial y formamos parte del coro.
Roberto era el que mejor cantaba y verdaderamente su voz llegaba hasta el alma. Verlo danzar y aplaudir las alabanzas demostraba que era feliz al hacerlo. Pronto nos hicimos amigos de los chicos del grupo, que, a diferencia de los demás amigos del barrio, nos inculcaban vivir en paz. Quizás fue eso lo que lo ayudó a mejorar más aún, pues al menos yo ya no era testigo de aquellos ataques que tanto lo torturaban. Una tarde de domingo, en la que teníamos ensayo con el coro de la iglesia, le pedí que se adelantara, pues tenía que comprar unas cuerdas para la guitarra y eso me llevaría un poco de tiempo. Salió como de costumbre, caminando hasta la iglesia que quedaba solo a 2 cuadras de mi casa. Fui a hacer mi mandado, y cuando llegué a la iglesia unos minutos después, no lo encontré. Le pregunté a los chicos por él y me dijeron que aún no había llegado. Preocupados, todos juntos comenzamos a buscarlo, hasta que escuchamos gritar a una de las chicas. Corrimos hacia la parte trasera del templo, de donde vino el grito, y ahí lo encontramos. Roberto estaba detrás de una pila de ladrillos en posición fetal, cubierto de heridas sangrantes. Ese maldito demonio lo había atacado de nuevo. La ambulancia llegó en unos 15 minutos y hasta entonces nadie lograba hacerlo reaccionar. Parecía estar en un trance, sin sentidos, sin reflejos, sin cordura. Solo tenía la mirada perdida, fija hacia la nada, y en su rostro se podía observar un miedo indescriptible. Estuvo 2 semanas internado inconsciente hasta que al fin pudo reaccionar. Luego de unos días más, le dieron de alta con medicación de por vida, pero no pudo volver a hablar. Una vez que llegamos con él a mi casa, mi padre me pidió que lo acompañara hasta la casa de Roberto. Durante el trayecto, mi padre iba en silencio, pero yo sabía perfectamente sus intenciones. Llamó a la puerta y con un rostro de desprecio al vernos, nos atendió su madre. Ese día escuché a mi padre decir insultos que nunca antes había escuchado de él, y aquella mujer no se quedó atrás, cínicamente nos reclamaba que fuimos nosotros los que la alejamos de su hijo. Ese día lloré de impotencia, no podía creer que una madre fuera capaz de abandonar a su hijo de esa manera. Ni siquiera fue al hospital cuando Roberto estuvo internado, parecía que nada le importaba de él. Mi amigo poco a poco comenzó a recuperarse, y, aunque nunca recuperó el habla, con el tiempo empezó a comunicarse mediante gestos y escritura. En una oportunidad, mientras estábamos reunidos en la mesa después de la cena, mi madre le preguntó si recordaba algo en particular que le haya sucedido durante aquel día, refiriéndose al día en que comenzó todo el infierno, cuando Roberto vio por primera vez aquel demonio. Él hizo un gesto de pensar y, luego de unos minutos, tomó papel y lápiz que siempre tenía a su lado y comenzó a escribir. Mi madre tomó el papel y, después de leerlo, preguntó, sorprendida, si había pisado excremento que estaba en la puerta de su casa sin querer. Roberto mostró una sonrisa muy triste, afirmando que efectivamente fue así. No entendíamos si eso tendría algo que ver con lo del demonio, pero ya no quisimos decir más sobre eso. Rápidamente nos volvimos a unir al coro de la iglesia y no faltamos a misa. Ni se imaginan la felicidad tan grande que yo sentía al ver a mi amigo danzar y aplaudir todas las alabanzas, eso era la garantía de sus deseos por vivir. La alegría y felicidad brillaban en su rostro, parecía que su alma volvía a retomar vida. Con los días, su ánimo crecía cada vez más, pero su cuerpo parecía ir en contra. Rápidamente empezó a bajar de peso, y los oídos y la vista comenzaron a fallarle. Su cuerpo empezó a despedir un olor fétido, quizás ese olor que antes solo él sentía, pero que ahora lo despedía su propia piel. Había días en los que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Con el tiempo, pasó a depender de una silla de ruedas, pero aún así siempre sacaba fuerzas de donde fuera para sonreír. Ya casi no escribía, pero un leve susurro y su intento por levantar sus manos nos hacían saber que era hora de ir a misa. Ahí estaba él, en medio del templo y en plena misa, rodeado de muchos jóvenes que lo sostenían para mantenerlo de pie.
A pesar de que su cuerpo estaba cadavérico y su piel pálida pegada a sus huesos, él parecía danzar. Sus ojos brillaban al estar ahí, y eso aún mostraba vitalidad. Su sonrisa parecía quebrar sus labios mientras intentaba cantar con nosotros. Los que lo agarrábamos de sus brazos lo levantábamos para unir sus palmas y, de ese modo, sentía aplaudir como tanto le gustaba hacer. A veces no soportábamos las lágrimas y sabíamos que era el momento de cambiar de posición con los otros chicos, pues él no debía vernos llorar, nada debía arruinarle ese momento. Ese era su momento. Y así la pasamos durante toda la misa, rodeándolo y turnándonos entre los muchachos para mantenerlo siempre de pie, danzando y aplaudiendo en cada canción. Una mañana del mes de mayo, cuando faltaban unos pocos días para nuestro cumpleaños, fui a despertarlo para darle su medicina, como lo hacía todos los días. Pero esta vez lo vi diferente, tenía su rostro sonriente y su piel parecía haber recuperado su color. Sin embargo, cuando le hablé en repetidas ocasiones y no se despertó, supe entonces que sus ojos ya no se volverían a abrir. Apoyé mi oído sobre su pecho mientras lo abrazaba y rompí en un llanto desconsolado al confirmar que su corazón había dejado de latir. A mi amigo, mi confidente, mi hermano, se le habían terminado los días de sufrimiento. Creo que está de más contar los días posteriores. La iglesia se llenó, todo el pueblo fue a honrar a aquel guerrero, para darle el último adiós. Ese día, el coro cantó como nunca antes lo había hecho, y ni siquiera las lágrimas pudieron detener a los muchachos. Una leve llovizna mojó el cielo durante el velorio, pero cuando llegó el momento de la partida al cementerio, un sol nos acarició durante todo el trayecto. Ese fue el adiós más sublime que vi en mi vida. Finalizado el entierro, le pedí a mis padres que se adelantaran en el camino a casa, y poco a poco toda la gente comenzó a hacer lo mismo. Yo me quedé hasta el final, hasta que me quedé solo con mi amigo, o al menos eso fue lo que creí. Mientras estaba arrodillado frente a su tumba, escuché una voz llorosa que hablaba, dirigiéndose hacia mí. Era la madre de Roberto, quien me decía que ella lo amaba, pero que ya no podía verlo así. Estaba vestida entre harapos negros, sucia, y tenía sus ojos manchados de lágrimas negras a causa de su maquillaje. Sentí un odio tremendo al verla ahí, pues ella no merecía estar en este lugar. Roberto la necesitó tanto, pero ella jamás se preocupó por él. Sin embargo, no quise faltarle el respeto frente a la tumba de mi amigo. Sin mirarla a los ojos, me alejé un poco, pero le pregunté por qué lo había abandonado cuando más la necesitaba. Hubo unos instantes de silencio y, sin levantarme del lugar, escuchaba cómo aquella mala madre lloraba. Poco a poco cesó el llanto y me dijo que la disculpara. Suplicante, me pidió que la escuchara, pues algo importante tenía que decirme. Me confesó que sabía que él había sido un hermano para mí y que yo lo había sido para él. Por esa razón me iba a confesar algo que el mismo Roberto había querido mantener en secreto. Dijo que tenía razón al pensar que era una mala madre y una mala mujer. En voz baja, confesó que practicaba la brujería y la magia negra desde que era adolescente y que desde hace bastantes años tenía una enemistad muy grande con otra bruja de un pueblo cercano. Dijo que había cometido el error de hacerle brujería simplemente por maldad, sin saber las consecuencias que eso traería. Aquella bruja resultó estar pactada con un demonio poderoso, y al saber que ella había sido quien hizo el trabajo, le lanzó un contrahechizo para acabar con su vida. Continuó diciendo que, en un momento dado, alguien dejó el trabajo en su casa, justo bajo la puerta de entrada. Fue aquel excremento que pisó Roberto esa tarde en la puerta. Eso no debió haber pasado, porque ese trabajo estaba destinado para ella, era ella quien debía pisarlo, pero fue su inocente hijo quien lo recibió. Esa noche, él tuvo su primer encuentro con ese demonio y en ese instante ella supo lo que ocurría. Hizo lo posible por detener el trabajo, pero no pudo contra algo más fuerte que ella. La señora lloraba mientras hablaba.
Tomó un minuto para respirar y luego siguió contando que fue a rogar de rodillas a aquella mujer para que lo detuviera, pero no funcionó y a los pocos días la bruja desapareció del pueblo. Desde entonces, su vida fue un tormento. Roberto estaba al tanto de todo y siempre la animaba, diciéndole que se sentía bien, pero yo sabía que eso no era verdad. Poco a poco, las cosas empeoraron. Los días de la vida de su hijo ya estaban contados, y era por eso que cuando él se mudó con nosotros, ella no quiso reclamar nada. Sabía que solo nosotros seríamos capaces de hacerlo feliz en el tiempo que le quedaba. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Cómo ayudarlos si sentía que se les caía el corazón a pedazos cada vez que veía el miedo y el sufrimiento en sus ojos? Dijo. Él no merecía eso, él merecía ser feliz. Concluyó diciendo que la vida se le había acabado desde aquel momento y que desde entonces le pidió a la muerte que la visitara y a su hijo le pidió que algún día la perdonara. Esas palabras rondan en mi mente hasta el día de hoy y a veces tengo pesadillas con esa mujer. Aquella tarde, después de escuchar esas palabras, me levanté y regresé a mi casa. Recuerdo verla echada sobre la tumba de su hijo, llorando amargamente y pidiéndole perdón mientras yo me alejaba del lugar. Ese día comprendí muchas cosas. Entendí por qué Roberto no quería que su madre supiera lo que estaba sufriendo y por qué tampoco quería ir a ningún curandero, prefirió sufrir en silencio sin causar sufrimiento a nadie más. Sin embargo, yo tuve la dicha de ser elegido por él para acompañarlo en ese tormento, y eso me llena de orgullo. Ya no siento odio hacia su madre, más bien siento lástima, pues creo que el castigo de la culpa la torturará hasta la tumba. Mientras tanto, guardo en mi corazón cada momento compartido junto a mi querido amigo, y me consuela saber que ahora él está junto a Dios, cantando, danzando y aplaudiendo como tanto le gustaba hacer, pero esta vez junto al coro de los ángeles celestiales. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 25,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.